Bien, hoy día vamos a analizar hemodinamia. La hemodinamia se refiere a los principios físicos que determinan el flujo sanguíneo en el sistema cardiovascular. Para entender esto primero tenemos que hacer una breve revisión a lo que es el sistema vasculosanguíneo. El sistema vasculosanguíneo está formado por una bomba que es el corazón y por vasos que se conectan con este. Estos vasos sanguíneos son las llamadas venas y las llamadas arterias. A su vez, a este sistema vasculosanguíneo se conecta otro sistema que también se conoce con el nombre de sistema linfático. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hacer énfasis en el sistema vasculosanguíneo. Bueno, cuando hablamos de arterias, las arterias son vasos de paredes resistentes y elásticas que normalmente transportan sangre desde el corazón hacia tejidos periféricos. En cambio, las venas son vasos sanguíneos con paredes menos resistentes y que transportan sangre desde los órganos y tejidos hacia el corazón. ¿Ok? La primera cosa que tenemos que tener claro es que tanto arterias como venas están formados, su pared está formado por tres túnicas. Una túnica interna que vamos a llamar íntima, una túnica media y una túnica externa o periférica. La primera cosa que nos podemos dar cuenta en general es que para un mismo calibre, o sea, para un mismo diámetro vaso sanguíneo, el grosor de la pared va a ser distinto. Por ejemplo, hablamos de vasos sanguíneos de gran calibre y de mediano calibre. Al compararlos nos vamos a dar cuenta que el grosor de la pared de las arterias tiende a ser mayor que el grosor de una vena. También nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que algunas venas, a partir de la túnica íntima, se forman estas proyecciones que vamos a llamar válvulas y que están ausentes en todos los tipos de arterias. Las arterias, ¿no es cierto?, al ramificarse van a dar origen a arterias de mediano y de pequeño calibre hasta que lleguemos a las llamadas arteriolas. Las arteriolas son los últimos vasos sanguíneos que contienen músculo liso en su pared. ¿Ok? Como ustedes ven, el caso de la arteriola es que tiene un endotelio, hay una lámina basal y por fuera hay músculo liso. Por ramificación de esta arteriola se forman los capilares o lechos capilares. Luego estos convergen y forman las vénulas, que tienen una estructura muy parecida a la de las arteriolas. Bueno, en esta imagen podemos ver de mejor forma una comparación entre una vena a la derecha y una arteria a la izquierda. Aquí en la vena vemos la túnica íntima, que está formada por este endotelio que aquí se ve de color morado. Vemos aquí estas proyecciones del endotelio que forman estas válvulas. Vemos lo que se llama esta lámina basal o membrana basal. Luego aquí vemos una delgada capa de músculo liso, que es la túnica media, y luego acá de color celeste se ve esta túnica externa, que es también conocida como la adventicia. En el caso de la arteria, acá vemos el endotelio, que está representado por estas células de color morado. Como ustedes ven, al igual que en el caso de las venas, es un epitelio simple escamoso, pero aquí carece, ¿no es cierto?, de válvulas. Por fuera de este endotelio vemos una membrana basal y luego una membrana elástica interna, que la separa entonces de la túnica media o muscular, que es mucho más gruesa, como ustedes pueden ver, que en el caso de la vena. Luego vemos una membrana elástica externa, ¿no es cierto? Entonces la túnica muscular está delimitada por esta membrana elástica interna y la externa, y por fuera vemos la túnica externa, esta fibrosa, que
también se conoce con el nombre de adventicia. Claramente, acá vemos que el grosor de la pared de la arteria es mayor que el de la vena. Entonces, de esta manera, hemos visto esta comparación que aquí está resumida entre lo que son las arterias y las venas. ¿Ok? También acá podemos ver los capilares, que son vasos sanguíneos, como ya hemos dicho, de menor calibre, y que la importancia está en que más que para transportar la sangre, ellas van a permitir el intercambio de sustancia entre la sangre y las células de los tejidos que ellas irrigan. ¿Okay? Algunas comparaciones adicionales que podemos mencionar que tal vez no hemos dicho, que por ejemplo, en general, las arterias cuando están vacías tienden a conservar su calibre, en cambio las venas, sus paredes internas tienden a colapsar o a unirse. Las arterias pueden tener válvulas en su origen, pero no a lo largo de su trayecto, en cambio las venas sí pueden tener válvulas a lo largo de su trayecto. Generalmente el recorrido de las arterias es profundo y el de las venas es superficial. Cuando se cortan las arterias, la sangre en estos casos fluye a borbotones, en cambio en las venas esta va a fluir de manera continua. Cuando se dilatan las paredes de las arterias se produce una alteración llamada aneurisma, y cuando se dilatan las paredes de las venas se producen lo que llamamos varices. ¿Okay? Bueno, como hemos dicho, las arteriolas, ¿no es cierto? Las arterias se ramificaban y iban a generar la arteriola, y luego estas arteriolas se van a ramificar para dar origen a los capilares. Lo que vemos acá es la estructura del lecho capilar. Entonces vemos que estos vasos sanguíneos se ramifican y luego vuelven a converger sobre este vaso llamado vénula. Entonces la sangre va a fluir desde la arteriola, va a pasar luego por el lecho capilar y va a continuar por la vénula. Entonces se habla de una arteriola nutricia y una vénula de drenaje. Cuando analizamos entonces ahora el lecho capilar, nos vamos a dar cuenta que hay un vaso sanguíneo que conecta directamente la arteriola nutricia con la vénula de drenaje. Este vaso se conoce como la metaarteriola. ¿Okay? Y de la metaarteriola se producen múltiples ramificaciones y luego otras ramificaciones que van a dar origen a estos vasos que llamamos los capilares verdaderos. ¿Qué importancia tienen los capilares verdaderos? Es que es ahí donde se produce el verdadero intercambio de sustancias, el intercambio de nutrientes, de desechos, de líquidos, de gases, etc. Vemos también que en el punto de origen, ¿no es cierto?, de los capilares verdaderos, ¿no es cierto?, en el punto donde se conectan con la metaarteriola, encontramos los llamados esfínteres precapilares, que están constituidos por músculo liso y que por lo tanto se pueden contraer o relajar, modificando el flujo sanguíneo hacia el lecho capilar. Entonces, quiere decir que para modificar el flujo de sangre al lecho capilar, eso se puede lograr modificando el radio de la arteriola nutricia, ya que la arteriola, recordemos, tiene músculo liso en su pared. Entonces, si se contrae, restringe todo el flujo de sangre hacia el lecho capilar. Sin embargo, si se contraen los esfínteres precapilares, el flujo de sangre va a ir hacia el lecho capilar, pero se va a restringir solamente hacia los capilares, se va a restringir hacia los capilares verdaderos, y el flujo de sangre va a continuar solamente por la metaarteriola hacia la vénula de drenaje. En estas imágenes podemos ver eso. En esta imagen aquí está la arteriola, acá está la vénula, y aquí vemos los esfínteres precapilares relajados, y vemos que en esta condición la sangre fluye por la metaarteriola y también por los capilares verdaderos. De esta manera entonces el flujo se extiende por todo el lecho capilar. A la derecha, en cambio, vemos los esfínteres precapilares contraídos,
y en este caso se restringe el flujo de sangre hacia los capilares verdaderos y solamente el flujo de sangre ocurre a través de la meta arteriola. Bueno, además de esto nos damos cuenta que si bien los capilares están constituidos fundamentalmente por el endotelio y una membrana basal, pueden estar rodeados de estas células llamadas los pericitos. Los pericitos son células musculares que tienen capacidad contráctil, ¿okay? Y por lo tanto podrían modificar el flujo sanguíneo en los capilares. Sin embargo, además de esto, se ha visto que pueden diferenciarse en células de músculo liso o células endoteliales, y de esta manera participan en la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos y de los componentes de la pared del vaso sanguíneo. De esta manera, entonces, los pericitos pueden funcionar como células precursoras de otras células, entonces es por lo mismo que se ha pensado en ellos como fuentes para células madre. Tienen funciones contráctiles y fagocíticas, pueden modular la proliferación y función microvascular, actúan de soporte mecánico para la pared capilar, también participan en la síntesis de matriz extracelular a nivel capilar y modulan la permeabilidad capilar. Por ejemplo, muchos de estos forman parte de la barrera hematoencefálica en el cerebro y en el sistema nervioso central, y por lo tanto pueden regular el intercambio de sustancias. Bien, con respecto a la estructura de los capilares, vamos a ver que hay tres clases principales de capilares. El primero de ellos es el capilar continuo. Es el tipo más común de capilar y se llama así porque en su pared no hay poros o fenestraciones y las células que forman el endotelio están muy estrechamente unidas y por lo tanto el espacio intercelular es mínimo. ¿Okay? Estos los vamos a encontrar localizados en distintos órganos y tejidos como el páncreas, la dermis de la piel, el tejido pulmonar, el tejido muscular, el tejido conectivo o el tejido nervioso. Los capilares fenestrados, por su parte, se llaman así porque la pared de estos capilares presenta orificios o fenestraciones de alrededor de 60 nanómetros de diámetro, los cuales van a estar cubiertos por un diafragma de poro. ¿Okay? Entonces ahí vemos estos orificios que estamos mencionando. Estos los vamos a encontrar en distintas zonas, por ejemplo en las paredes intestinales, en las glándulas endocrinas y formando parte del glomérulo en el nefrón. Esto es importante porque entonces el glomérulo en el nefrón es un ovillo capilar constituido por capilares fenestrados. ¿Cuál es la importancia de estas fenestraciones? Que eso va a aumentar la posibilidad de intercambio, va a aumentar la tasa neta de intercambio cuando tienen estas fenestraciones. Y por último, los capilares sinusoidales o discontinuos. Aquí ya no solo hay fenestración en la pared, sino que existen grandes hendiduras intercelulares, es decir, existe un gran espacio entre las células que forman el endotelio capilar. Se fijan aquí, estas son las hendiduras a las que me refiero. Y además las láminas basales son incompletas. Eso significa que de los tres tipos, este es el más permeable. Y lo vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel hepático, a nivel del vaso, a nivel de órganos linfoides y a nivel de la médula ósea roja.